Encima de la cámara del rey en la Gran Pirámide. Hay 5 cámaras más, y estas cámaras tienen techo y piso con vigas de granito que pesan alrededor de 70 toneladas cada una, y hay cientos de ellas. Y estas vigas de granito de 70 toneladas, que para poner en contexto una viga de 70 toneladas, equivale en peso a 35 SUV grandes. Estas vigas de granito de 70 toneladas han sido elevadas a una altura de más de 350 pies sobre el suelo y colocadas con cuidado y precisión en su posición. Es muy difícil para los arqueólogos explicar cómo se hizo eso utilizando puramente palanca y ventaja mecánica. Se puede decir, tal vez construyeron una rampa y subieron las piedras por la rampa. Entonces tienes que enfrentarte a las leyes básicas de la física. No se puede arrastrar una piedra que pese decenas de toneladas por una pendiente que supera los 10 grados. Luego empiezas a hacer el cálculo. ¿Cuánto tiempo necesito una rampa con una pendiente de 10 grados para llegar a 350 pies sobre el suelo? Y la respuesta es que necesitas una rampa jodidamente larga, que todavía debería estar ahí porque no podría haber sido una rampa de arena. Se habría derrumbado bajo el peso de aquellas piedras. Tenía que ser tan grande como la propia pirámide. Entonces esto empieza a parecer una idea absurda. La idea que nos impone la arqueología, tal vez la idea que consideran absurda, es decir que los poderes psíquicos fueron cultivados por civilizaciones antiguas que podían utilizar poderes de la mente humana que hemos dejado que caduquen. Quizás esa idea merezca una mayor consideración. Hemos recorrido un camino de apalancamiento y ventaja mecánica. Estamos acostumbrados a depender de máquinas, pero escuchamos informes anecdóticos de personas que tienen poderes telequinéticos que pueden mover cosas con la mente de personas que tienen poderes telepáticos. Nuestra reacción automática es simplemente descartar todo eso porque la ciencia dice que es imposible. Entonces, aparentemente, mediante el uso del LIDAR, han descubierto que hay enormes estructuras debajo de la Gran Pirámide que se adentran kilómetros de profundidad en la Tierra con bobinas. Entonces pilares enormes y luego estas bobinas. No entienden qué es porque solo están mirando imágenes LIDAR. Pero sea lo que sea, es una estructura uniforme. Hay varios pilares y todo esto es muy extraño. Sí, 600 metros descendiendo por esos cilindros. Y luego hay más cosas debajo, y luego hay estructuras adicionales dentro de ellos. Sí, eso fue una locura. Es realmente una locura. Así que esta es una noticia de última hora, porque los nuevos hallazgos se anunciaron el 16 de marzo en una conferencia de prensa celebrada por el equipo que estaba estudiando la Gran Pirámide de Giza con una tecnología no invasiva. Los hallazgos recientes del despliegue de esta tecnología son nada menos que alucinantes, porque lo que se ha descubierto es que hay enormes estructuras que descienden desde la base de la pirámide hasta lo más profundo del lecho de roca, de hecho a más de 600 metros de profundidad, que luego se conectan con estructuras que se extienden hasta 2 kilómetros por debajo de la superficie del suelo. 2 kilómetros. Enormes estructuras internas conectadas a la base de la pirámide, y que se extienden muy profundamente. Esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Tienes una hipótesis muy fascinante sobre lo que era la pirámide o una teoría sobre lo que realmente era la pirámide? Se basa en dónde está la supuesta cámara del rey, por dónde pasan esos pasajes. ¿Y qué crees que era esa cosa? Bueno, mi primer libro describe más o menos lo que pensé que era en 98, que era un libro sobre plantas de energía. Mi segundo libro ha evolucionado y lo describo como un recolector de electrones. Entonces, ya sabes, es como si pudieras describirlo como ambas cosas. Y hoy cuando lo haces la gente en cualquier década piensa en una planta de energía y ve estas enormes chimeneas con, ya sabes, chimeneas. Sí, o una planta nueva, ya sabes, una planta de energía sucia, desagradable e inmunda. Pero un recolector de electrones limpio y libre de contaminación no es un problema. Eso se ha logrado de manera convencional. Quiero decir, hoy. Existe algo llamado recolector de electrones. Creo que en realidad cuando miras un generador es un recolector de electrones, porque no creamos electrones, simplemente los recolectamos. Así es como lo hacemos. Entonces ya sabes, cuando dices un recolector de electrones, podrías decir eso. Ya sabes, digamos, un generador eólico. Tienes un molino de viento, tienes un generador dentro y luego estás recolectando electrones del conmutador en un generador.
De ahí viene la electricidad. Ahí es donde está tu electricidad, ¿verdad? O hidroeléctrica usarías el flujo del agua. Si no lo creas, simplemente lo liberas. Lo cosechas de un proceso a través de un proceso. Si sigues la información sobre la humanidad, descubrirás que en todas partes de la historia la gente venía a esta región en busca de información, conocimientos y cosas que estaban prohibidas. Y estos no eran los más altos de la civilización humana, ni siquiera comparables a nadie más, ni desde ahora ni sí, ni desde cierto. La Gran Pirámide de Giza es una locura, ¿verdad? Incluso Tesla dice que aquí es de donde vino a obtener la información. Pero si sigues ese camino de información, te llevará a este carácter llamado pensamiento, ¿verdad? Y las tabletas de pensamiento. Esmeralda son literalmente alucinantes y alucinantes. Solo porque entiendes cuándo se escribió esto. Y no, la terminología que se utiliza es cuándo se escribió demasiado preciso por ahora. La ciencia considera que la conciencia es algo local en el cerebro y no ve cómo puede ejercerse fuera de él. Pero tal vez deberíamos abrirnos a esas posibilidades de que estamos tratando con un tipo de cultura muy diferente que utilizó técnicas que hemos dejado que caduquen y tal vez podamos despertar esas técnicas nuevamente. Quizás la capacidad de los seres humanos para hacer cosas casi sobrehumanas resida dentro de todos nosotros, pero durmiendo. Bueno, es pura especulación que utilicen algún tipo de poder telequinético, pero es pura especulación. Pero es absoluto que hicieron algo que no entendemos. Si piensas en la distancia entre nosotros y la construcción, solo las fechas de construcción aceptadas modernas de la Gran Pirámide fue hace más de 1.000 años, o cerca de 1.000 años. Se supone que los grandes padres tenían alrededor de 4.500 años. Sí, es muy viejo. Pensemos que alguien en aquel entonces podría hacer algo que hoy nos dejaría perplejos con la maquinaria moderna. Sí, que de alguna manera u otra se dieron cuenta de esto. Es casi como si lo que habían hecho fuera dejar atrás algo tan estupendo, tan monstruosamente impresionante, que trascendería el tiempo. Sí, cual que habría que mirarlo incluso miles y miles de años después y decir, oye, así esto desafía la explicación convencional. Esto no es simple, y he visto algunas de las explicaciones convencionales de la construcción de la pirámide y descuidan convenientemente esas cámaras sobre la cámara del rey. Lo hacen. Convenientemente descuidan muchas de esas enormes piedras. Sí. Y es porque es una de esas cosas que simplemente haces, no lo sé. Y el proceso que crees que utilizan en la Gran Pirámide involucra esos pozos. Implica muchas cosas. Sí, no es solo una cosa. Es un sistema. Entonces, estos nombres, Cámara del Rey y Cámara de la Reina. ¿No crees que en realidad son una Cámara del Rey o una Cámara de la Reina? ¿Crees que es otra cosa? Bueno, por respeto a los egipcios, lo llamo como ellos lo llaman. Sire. Pero tengo una terminología diferente para ello. Ahora bien, la superficie inicial de la Gran Pirámide está cubierta de piedra caliza lisa, ¿verdad? Así que está pulido y brillante y aparentemente recogería enormes cantidades de luz. El pozo, la superficie exterior de la Gran Pirámide, prácticamente ha desaparecido. Bien, pero se iba descrito como si estuviera terminado. Y dependiendo del pulido que recibió, podría reflejar mucha luz. ¿Crees que eso tuvo algo que ver con el diseño de esta central eléctrica? No creo que haya ninguna parte de esa pirámide que no haya tenido o no haya cumplido una función práctica. Bueno, entonces esta es la imagen que tienes aquí. Y lo que nos muestra esta imagen es la cámara del rey, los distintos pozos, el pozo sur, el pozo norte. Estos pozos han sido descritos como portales a las estrellas, porque la gente ha mirado hacia arriba y al atravesar el pozo ves estrellas. Pero lo que estás diciendo es algo completamente diferente. ¿Para qué crees que servían estos ejes? Bueno, creo que tienen dos propósitos diferentes. O en realidad 4 propósitos diferentes, por así decirlo. Porque en la teoría que propongo, que es, no sé, es una especulación. Todo el proceso es como un proceso heurístico en el que tomas información y la mueves. No importa de qué fuente lo obtengas. Bien. Porque cuando buscas respuestas, ya sabes, buscas en todas partes. Intentas encontrar, ya sabes, buscas por todas partes. Entonces, cuando estaba pasando por el proceso de intentar resolverlo, estaba recopilando información a partir de ahí. Están las cámaras encima de las cámaras del rey, y cada uno de esos pisos
consta de una hilera de bloques de granito de 70 toneladas que se han elevado a 350 pies sobre el suelo. No solo eso, sino que fue traído desde Asuán, en el sur de Egipto, a 500 kilómetros al sur de la Gran Pirámide. Si hay algún momento en la historia en el que puedas ir en una máquina del tiempo y regresar y observar, sería ese el momento. En este momento estoy completamente fascinado por la edad del hielo. Si tuvieras una oportunidad de volver atrás y ver cómo era en algún lugar, ¿no irías a la construcción de las grandes pirámides? Creo que ahora mismo iría hace 12.800 años. El comienzo del Dryas reciente. Solo para ver. Porque creo que ahí es donde cambia toda la historia humana. Creo que ahí es donde cambiamos de rumbo de un camino a otro. Después de esos eventos cataclísmicos del Dryas reciente, hace entre 12.800 y 11.600 años, los signos de civilización que vemos emerger no son los comienzos de la civilización. Son un reinicio de la civilización que existía antes del cataclismo. Y por eso me gustaría estar presente. Para el eje sur y el eje norte de la Cámara de la Reina, eso era un gran misterio para mí. Y traté de encajarlo en qué estaban haciendo. Quiero decir, si miras los detalles, los hechos de su diseño y lo que estaban haciendo los antiguos egipcios, ¿por qué los diseñaron de esa manera? Tienes dos conductos que entran en una cámara, pero no están conectados a la cámara. Y ni siquiera supimos que existían hasta 1872 o antes. Wyman Dixon. ¿Puedes mostrarme esa imagen otra vez, por favor? Entonces entran a la cámara, pero no entran a la cámara, así que se detienen. Su diseño original tenía el eje terminando 5 pulgadas antes de entrar a la cámara. Entonces quedaban como 5 pulgadas de piedra caliza en el bloque. Alguien quitó esa piedra caliza así. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban examinando la cámara y husmeando. Wyman Dixon, según cuenta la leyenda, notó una grieta en la pared. Entonces tomó una vara y la empujó a través de la grieta. Y la varilla no encontró ninguna resistencia, siguió funcionando. Entonces hizo que entrara su trabajador Bill Grundy con un martillo y un cincel y le dijera: cincela la piedra caliza alrededor de eso. Dios, la gente es estúpida. Bueno, sí, no tenían espesor ultrasónico. No, pero aún así, maldita sea, tener la arrogancia de ir a socavar la pirámide. Bueno, si miras a Howard, no me gustan los historiadores revisionistas. Porque ya sabes, hay que considerar lo que la gente estaba haciendo, su forma de pensar en ese momento. Y luego trato de verlo por el lado positivo. No lo veo como algo negativo, porque si alguien no hubiera abierto esos pozos, no sabríamos nada de ellos. Bien. Y lo mismo ocurre con las cámaras situadas encima de la Cámara del Rey. Sin Howard Wise y su expedición militar abriéndose camino hacia la pirámide, nosotros tampoco sabríamos nada de ellos. Si hubiera alguna explicación lógica de que la gente pudiera haberlo hecho, yo estaría de acuerdo. Yo diría: oh, está bien. Pero no hay gente que diga eso. Seres humanos es posible que si tuvieran suficiente poder y tuvieran suficiente ingeniería y matemáticas, podrían descubrir cómo diseñar y construir la pirámide. Sí, pero luego surge el problema logístico de conseguir las piedras desde cientos de kilómetros de distancia, piedras enormes de varias toneladas hasta 80 toneladas. Sí, eso es una locura. A 7 milas de distancia en algún lugar. Incluso si pudieras hacerlo, déjame preguntarte esto. ¿Lo construirías sobre arena? No creo que originalmente fuera arena. Mira, esa es la cuestión. Bien, este era un valle fértil, sí lo fue. El Valle del Nilo. Tenían electricidad y wifi y tenían todo eso. Probablemente lo hicieron. Ahí es probablemente donde entra en juego la teoría del impacto del Dryas más joven. El mayor truco es hacernos creer que la gente de entonces era más tonta y más inteligente. Bien, todo eso es una falacia. Sí, eso definitivamente no es real, pero vale la pena que creamos eso. Creo que somos hijos de los supervivientes de alguna gran catástrofe. Y creo que es por eso que todos, no todos, antiguo erudito bíblico, que no todo el mundo, algunas personas. ¿Qué quieres decir son eso? Algunas personas son los supervivientes, bien. Bueno, quiero decir, la mayoría de los seres humanos probablemente fueron aniquilados en tormentas de cometas. Y creo que probablemente hay informes en la historia que saben que los seres humanos llegaron a ser unas 7.000 personas. Si estos pozos atravesaron
y luego se encontraron con piedra caliza al final. ¿Qué crees que estaba pasando? Para responder esa pregunta, tuve que mirar el resto de la pirámide. De acuerdo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cómo estaba funcionando? Y entonces una de las pruebas clave que utilicé para proponer un proceso que estaba en marcha es el Pozo Norte. Y el eje norte tiene dimensiones y una apariencia similar a una guía de ondas que usarías para microondas. Y sus dimensiones serían aproximadamente la longitud de onda del hidrógeno. Entonces explica una guía de ondas. ¿Cómo funciona eso? Sí, es como si una guía de ondas transmitiera microondas. Energía electromagnética, ya sabes, en la región de las microondas. Y pasa de manera más eficiente a través de un tubo una guía de ondas. Eso es lo que usan. Quiero decir, son sistemas muy complicados. A través de esta tecnología son capaces de mover piedras o cortar piedras o todo lo anterior, todo lo anterior. Los descubrimientos recientes debajo de la Gran Pirámide pueden cambiar lo que creíamos saber. Los científicos que investigan la antigua estructura han descubierto una asombrosa red megalítica de 2000 pies de profundidad escondida debajo de capas de historia. Este hallazgo inesperado, con pasillos interminables y cámaras enormes, ofrece una visión de los misterios del antiguo Egipto que son incluso más extraños de lo que sugiere la leyenda. La impactante revelación ha encendido debates entre expertos y ha capturado la imaginación del público, insinuando secretos enterrados durante mucho tiempo bajo las arenas del desierto. Enormes estructuras ocultas debajo de la Gran Pirámide de Giza. Durante muchos años, la gente creyó que la Gran Pirámide de Giza era principalmente una tumba real para el faraón Keops. Los investigadores a menudo se han centrado en su superficie, su alineación con los puntos cardinales y sus grandes pasajes internos. Sin embargo, hay evidencia intrigante de que algo mucho más grande acecha debajo. La tecnología moderna, especialmente el LIDAR, y un avanzado radar de penetración terrestre, sugiere una extensa red de enormes pasajes subterráneos, pozos profundos y cámaras conectadas que se extienden a una distancia significativa debajo de la estructura icónica. Varios estudios han indicado que estos túneles se hunden cientos de metros en el lecho de roca. Algunas descripciones incluso mencionan más de 8 o más ejes masivos que descienden en forma de espiral. En sus puntos más bajos, algunos de estos pasajes conducen a grandes salas cúbicas que se dice que miden decenas de metros de ancho. La forma uniforme de estos elementos subterráneos sugiere que fueron planificadas deliberadamente y no cuevas naturales. Su estructura precisa ha llevado a algunas personas a preguntarse si cumplían una función especial en lugar de ser meros almacenes o salas de entierro ocultas. Algunos investigadores vinculan estas estructuras subterráneas con teorías de que la Gran Pirámide podría haber tenido un propósito tecnológico o relacionado con la energía. Una idea proviene de Christopher Dunn, quien escribió sobre la posibilidad de que la pirámide fuera una planta de energía gigante que pudiera aprovechar vibraciones o resonancias naturales. Aunque los principales académicos se muestran cautelosos con estas ideas, destacan que las razones exactas para la construcción de túneles tan profundos y complicados nunca han sido completamente explicadas. Las opiniones tradicionales proponen que podrían ser parte de ritos religiosos o haber ayudado con la gestión del agua. Explorar estas cámaras ha resultado difícil debido a preocupaciones de seguridad y restricciones gubernamentales. Aún así, los escaneos y las investigaciones limitadas siguen sugiriendo que nos faltan partes clave del diseño de la pirámide. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la ingeniería del antiguo Egipto y provocan nuevas discusiones sobre el increíble conocimiento que pudo haber existido durante la era de Keops. Teorías sobre el propósito de las cámaras subterráneas. Investigadores y entusiastas han compartido varias ideas para explicar por qué los constructores de la Gran Pirámide excavaron sistemas tan elaborados debajo de los gigantescos bloques de piedra caliza. Algunas personas sugieren que estos espacios ocultos podrían haber sido destinados a usos religiosos o ceremoniales. Los antiguos egipcios daban gran importancia a la vida después de la muerte y a menudo construían cámaras o pasadizos ocultos para proteger los objetos sagrados y garantizar un viaje seguro para el espíritu del difunto. Esta visión sostiene que el vasto laberinto debajo de la Gran Pirámide
podría haber sido una zona segura para actividades espirituales, ceremonias funerarias o almacenamiento de artefactos sagrados. Otra teoría sugiere un aspecto práctico como la gestión del agua. El antiguo Egipto dependía del ciclo de inundaciones del Nilo. Hay propuestas de que grandes sistemas subterráneos podrían haber ayudado a desviar o controlar las aguas subterráneas, especialmente dada la complicada relación entre las crecientes aguas del Nilo y los cimientos de los principales monumentos. Si los niveles del agua cambian túneles especiales, podrían haber mantenido seco el interior de la pirámide o haber evitado daños estructurales. Desde este punto de vista, la presencia de pasadizos en espiral podría haber sido un método sofisticado para guiar y filtrar el agua. Una idea más especulativa proviene de quienes piensan que la pirámide podría haber actuado como una especie de máquina gigante. Algunos autores lo comparan con una cámara de resonancia que aprovechaba las vibraciones de la Tierra para generar energía. Estos argumentos a menudo hacen referencia a los experimentos de resonancia de Nikola Tesla o a la hipótesis de la central eléctrica de Christopher Dunn. Si bien los arqueólogos tradicionales no respaldan estas afirmaciones, la pura precisión de la construcción y las extensas cámaras ocultas hacen difícil descartar formas avanzadas de ingeniería. Debido a que los pasajes subterráneos no están completamente cartografiados ni investigados, las respuestas concluyentes siguen siendo limitadas. Algunas de las secciones más profundas son inestables o están inundadas, y las autoridades locales han establecido reglas para proteger tanto a los turistas como al sitio antiguo. A medida que la tecnología mejore, futuros escaneos o exploraciones robóticas podrían brindarnos más datos para determinar si estos túneles tuvieron un papel religioso práctico o incluso más inusual en el diseño de la pirámide. Ingeniería hidráulica. En la pirámide escalonada de Zoser. La pirámide escalonada de Zoser, que pasa de Giza a Saqqara, es la primera pirámide de piedra a gran escala de Egipto, construida en la tercera dinastía alrededor del 2660 al 2640 a.C. Diseñado por el visionario funcionario Imhotep, este monumento destaca por abrir nuevos caminos tanto en materiales como en estilo arquitectónico. Anteriormente, los constructores egipcios habían confiado en mastabas de adobe para las tumbas de élite, pero el complejo de Zoser presentaba bloques de piedra caliza cuidadosamente tallados, lo que le dio a la estructura una estabilidad impresionante a lo largo de milenios. Una teoría más reciente sobre la pirámide escalonada sugiere un uso sorprendente del agua. Algunos investigadores creen que los egipcios pudieron haber sabido cómo utilizar sistemas de agua controlados para ayudar a levantar grandes bloques de piedra y colocarlos en su lugar. Esta visión va más allá del concepto de simples rampas y mano de obra. En lugar de ello, imagina canales, cuencas o incluso un elevador hidráulico primitivo que aprovechara las inundaciones estacionales del Nilo o los depósitos de agua artificiales. Los defensores señalan un muro cerrado conocido como Giza el-Mudir cerca de la pirámide que podría haber funcionado como una presa, al redirigir las aguas de las inundaciones. Tal vez el sitio podría acumular suficiente agua para flotar y maniobrar piedras pesadas en barcazas o balsas, disminuyendo la fricción y reduciendo la mano de obra necesaria. Los arqueólogos han encontrado indicios de cámaras y pozos elaborados debajo de la pirámide de Zoser, lo que lleva a algunos a creer que estos espacios podrían haber ayudado con el almacenamiento o la manipulación del agua. Aunque el consenso entre muchos egiptólogos es que las rampas siguieron siendo el método principal, la noción de un proceso de construcción asistido por agua añade una dimensión interesante a nuestra comprensión de la innovación del reino antiguo. El terreno de Saqqara ha cambiado drásticamente a lo largo de miles de años. Los cambios geológicos, la desertificación y los cambios en la ruta del Nilo complican el argumento a favor de un sistema hídrico a gran escala. Aún así sigue existiendo la posibilidad de que Imhotep y sus colegas aprovecharan el poder de la naturaleza de maneras que no están completamente documentadas en los registros supervivientes. El extraño proyecto estancado en Zayet el-Aryan. Avanzando hacia la cuarta dinastía, nos encontramos con un extraño sitio llamado Zayet el-Aryan, que contiene los restos de una pirámide inacabada. A veces conocida simplemente como la pirámide inacabada de Zayet el-Aryan, revela un enorme pozo de excavación en el lecho de roca, un pozo central profundo y una base parcial.
Más allá de eso no hay estructura superior, ni carcasa exterior, ni evidencia de finalización. Los arqueólogos descubrieron un gran sarcófago de granito rosa en el pozo, pero el sarcófago en sí también estaba incompleto, sin inscripciones ni tallas que indiquen a quién estaba destinado. Algunos expertos proponen que esta pirámide pudo haber estado destinada a un gobernante conocido como Vaca o Viqueris, un sucesor menos documentado en el linaje entre Kefren y Menkaure. Otros sugieren que fue asignado a otro rey, cuyo reinado terminó abruptamente. La abrupta interrupción invita a la especulación. Se abandonó esta pirámide debido a una muerte repentina, malestar político o limitaciones económicas. Al observar la enorme base y el pozo central profundo y cuidadosamente formado, queda claro que se invirtió una gran cantidad de mano de obra, tiempo y recursos en el proyecto hasta el punto de abandonarlo. Los investigadores que han estudiado el sitio han encontrado resonancia con el enfoque de construcción típico de la IB dinastía. Bloques de piedra finamente cortados, una forma clara para una futura base de pirámide y un método probablemente relacionado con la construcción de rampas. Sin embargo, sin un producto final, no podemos ver cómo se habría comparado en escala o elegancia con sus homólogos de Giza. Una de las posibilidades más intrigantes es que las condiciones locales del lecho rocoso, o problemas estructurales inesperados, llevaron a los constructores a detener la construcción. Construir una pirámide implica equilibrar la distribución del peso y la integridad de los cimientos. Una grieta grave o inestabilidad en las capas de roca podría haber imposibilitado continuar con seguridad. Si es así, el sitio es una instantánea de las complejidades de la ingeniería antigua. La Gran Pirámide de Cholula, de México escondida a Pepe le Vista. Cuando la gente habla de pirámides, Egipto suele ocupar un lugar central. Sin embargo, al otro lado del mundo, en el estado mexicano de Puebla, se encuentra una pirámide que supera incluso en volumen total a la Gran Pirámide de Giza. La llamada Gran Pirámide de Cholula o Tlachihualtépetl, montaña artificial, permaneció oculta durante siglos bajo capas de suelo y vegetación. Sus suaves pendientes y su cima cubierta de hierba llevaron a los españoles a creer que era una colina natural, y construyeron una iglesia católica en la cima en el siglo XVI. Las investigaciones arqueológicas finalmente descubrieron que debajo de esta colina hay una enorme pirámide de 4 lados, construida en múltiples fases. Las primeras capas se remontan aproximadamente al siglo XIII a.C., y cada cultura posterior agregó o modificó la estructura a lo largo del siglo. Cuando llegaron los aztecas, Cholula ya era considerada un antiguo centro religioso. Los investigadores han trazado aproximadamente 8 kilómetros de túneles que atraviesan el interior de la pirámide, revelando intrincados murales y altares. A diferencia de las pirámides egipcias, construidas con enormes bloques de piedra caliza, la pirámide de Cholula utilizó millones de ladrillos de adobe, una mezcla de barro secado al sol y paja con capas de piedra y cubiertas de estuco. Algunas secciones muestran pinturas de entidades mitológicas y dan pistas sobre las ceremonias que allí se realizaban, posiblemente relacionadas con la deidad serpiente emplumada Quetzalcóatl. El sitio probablemente sirvió como centro de festivales religiosos y peregrinaciones, atrayendo a fieles de regiones distantes. Después de la conquista española, a principios del siglo XVI, gran parte de la pirámide cayó en desuso y con el tiempo quedó cubierta de maleza. Cuando los españoles decidieron erigir una iglesia, Nuestra Señora de los Remedios, en la cima de la colina, sin saberlo coronaron un enorme monumento prehispánico, la Pirámide de los Nichos en el Tajín. Situada en el estado mexicano de Veracruz, la antigua ciudad de El Tajín alberga una de las construcciones más llamativas de Mesoamérica, la Pirámide de los Nichos. Si bien no tiene una altura tan elevada como otras pirámides, cautiva por su elegante diseño. La pirámide presenta varios niveles escalonados cada uno, revestido con pequeños huecos conocidos como nichos, que cuando se cuentan suman 365. Este número ha llevado a muchos a creer que la estructura tenía un propósito astronómico o calendárico, reflejando el año solar. El Tajín prosperó entre 600 y 1100 c, posiblemente bajo la influencia totonaca o un grupo cultural relacionado. La disposición única de nichos de la pirámide crea contrastes pronunciados entre luces y sombras, especialmente al amanecer y al atardecer,
lo que sugiere una alineación arquitectónica deliberada con el movimiento del Sol. Algunos estudiosos proponen que los sacerdotes o los astrónomos pueden haber utilizado la pirámide para rastrear los cambios en los ciclos estacionales, guiando la siembra, las cosechas y los festivales religiosos. Excavaciones adicionales han revelado que el Tajín contenía muchas otras pirámides y templos, además de más de una docena de juegos de pelota, que sugieren un vínculo con el juego de pelota mesoamericano que se practica ampliamente en toda la región. Los edificios de El Tajín tienen elaborados relieves y motivos a menudo vinculados a deidades de la fertilidad, la guerra y la naturaleza. Los orígenes precisos de la ciudad siguen sin estar claros, pero evidentemente sirvió como centro regional de ceremonias, comercio y poder político. La presencia de una planificación avanzada indica un profundo conocimiento de la geometría, la astronomía y el diseño urbano. Lo que hace tan especial la pirámide de los nichos es su representación emblemática del propio tiempo. Cada nicho puede haber significado un día, y en determinadas épocas del año el juego de luces en estos recovecos podría haber indicado importantes momentos espirituales o agrícolas. Si bien el pueblo totonácano dejó relatos directos que expliquen la función exacta de la pirámide, la estructura sigue siendo un impresionante ejemplo de ingenio precolombino. Momificación de animales a lo largo de la meseta de Giza. La civilización que construyó las pirámides de Egipto también dejó evidencia de una profunda conexión espiritual con los animales. Si bien la meseta de Giza es más famosa por sus 3 grandes pirámides y la Esfinge numerosas tumbas, túneles y estructuras más pequeñas alrededor del área han revelado escondites de animales momificados. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran las estatuas de cocodrilos que contienen cocodrilos momificados reales en su interior, cuidadosamente envueltos en lino. Los estudiosos los ven como ofrendas a Sobek, el dios cocodrilo, conocido por sus aspectos protectores y de fertilidad. Además de los cocodrilos, los egipcios también momificaban babuinos, gatos, ibis, serpientes e incluso escarabajos. Cada especie estaba asociada con un dios particular o un conjunto de cualidades divinas. Los gatos estaban vinculados a Bastet, la diosa del hogar y la fertilidad, mientras que los ibis recordaban a Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura. La momificación de animales era parte de una práctica en la que los fieles compraban o dedicaban estas criaturas preparadas para colocarlas en templos, tumbas o catacumbas especializadas. Al hacerlo, creían que estaban honrando a los dioses o buscando favor en áreas como la salud, la prosperidad o un viaje seguro al más allá. Los arqueólogos que trabajan en Giza han desenterrado laberintos enteros llenos de miles de momias de animales, a veces apiladas en grupos o colocadas en nichos. Estos hallazgos arrojan luz sobre la economía religiosa local. La cría y preparación de animales para sacrificios rituales o dedicación parece haber sido una industria próspera. Las técnicas de embalsamamiento de animales, aunque a menudo no son tan elaboradas como las de los humanos, aún requerían una hábil extracción de órganos secado con natrón y envoltorio cuidadoso. Esta devoción a los animales sagrados subraya cuán integrada estaba la religión en la vida diaria egipcia. Aunque las estructuras más grandes como las pirámides reciben la mayor parte de la atención, la presencia de estas criaturas momificadas ofrece una visión más íntima de lo que la gente creía y practicaba. La pirámide colapsada de Maidum viaje hacia el sur a lo largo del Nilo y encontrará la pirámide escalonada de transición de Egipto, conocida como Maidum. Su silueta parece una torre que se eleva sobre una montaña de escombros. En la antigüedad, Maidum podría haber sido uno de los primeros intentos de pasar de un diseño escalonado a una pirámide de lados lisos, una transición que culminó en la pirámide doblada y finalmente en la pirámide roja de Dashur, ambas atribuidas al faraón Sneferu. A menudo también se le atribuye la estructura Maidum, aunque algunas fuentes mencionan que el faraón Juni la inició. Originalmente Maidum probablemente tenía 7 u 8 pasos. En algún momento los constructores intentaron rellenar los escalones y darle una pendiente bien definida que los cubriera. Desafortunadamente, las capas externas colapsaron dejando atrás solo el núcleo interno. Se debate acaloradamente si el colapso ocurrió durante la construcción o después. Algunos culpan a fallas estructurales en el diseño. Quizás el ángulo era demasiado pronunciado o se utilizó un relleno de piedra deficiente.
Otros piensan que la presión de las capas añadidas comprometió los cimientos. Aparte de los escombros que la enmarcan, Maidum ofrece pistas valiosas sobre la evolución de la pirámide. En el interior, la cámara funeraria se encuentra sobre el nivel del suelo y se accede a ella por un corredor descendente que cambia de ángulo. Los constructores estaban experimentando con la colocación de la cámara más arriba dentro del cuerpo de la pirámide, un cambio arquitectónico significativo que se prolongó en diseños posteriores. Las mastabas cercanas, estructuras funerarias bajas y rectangulares, presentan obras de arte extraordinarias, incluidos coloridos relieves de gansos, que permiten vislumbrar el arte del reino antiguo. A pesar de su apariencia arruinada, no se puede pasar por alto la importancia de Maidum. Representa un paso audaz en la construcción de pirámides, cerrando la brecha entre las pirámides escalonadas anteriores y el estilo icónico de Giza. El color, ya sea accidental o gradual, puede haber influido en los métodos de construcción posteriores que se observaron en las otras pirámides de Sneferu. Ediciones en pinturas murales del Antiguo Egipto. Mientras que las pirámides ofrecen una visión de los logros arquitectónicos a gran escala, las pinturas murales de templos y tumbas revelan otro lado del genio del Antiguo Egipto: su dominio del arte y la palabra escrita. Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que una vez creado un mural o una inscripción, los egipcios lo dejaban intacto. Sin embargo, estudios más recientes, que utilizan nuevos métodos de escaneo, indican que estas obras de arte, en ocasiones, fueron ajustadas o repintadas. Este descubrimiento muestra que los egipcios estaban abiertos a revisar incluso su arte sagrado. En ciertos sitios de Tebas y otras ciudades antiguas, escáneres portátiles de fluorescencia de rayos X han detectado cambios ocultos debajo de la pintura visible. Por ejemplo, en una representación, un brazo parecía haber sido movido o alargado, lo que sugiere que el artista o un sacerdote posterior decidió cambiar el gesto por razones simbólicas. En otros casos, los símbolos vinculados a ciertas deidades fueron actualizados, repintados o reemplazados con el tiempo. El cambio de opiniones políticas o religiosas podría haber provocado estas modificaciones. Quizás un nuevo rey decidió eliminar las referencias a un predecesor o quiso enfatizar un dios diferente. Otro caso notable es el de la representación del faraón Ramsés II. Algunas exploraciones muestran que partes de sus insignias reales fueron rehechas posiblemente para reflejar las definiciones cambiantes de poder durante su largo reinado. La idea de que el arte egipcio era rígido e inmutable ha dominado los libros de texto durante décadas, por lo que estos hallazgos son significativos. Si bien los antiguos artesanos trabajaban bajo estrictas reglas sobre proporciones y gestos simbólicos, pequeños ajustes o revisiones completas ocurrían con más frecuencia de lo que se suponía. Estos cambios no solo enriquecen el significado de la obra de arte, sino que también insinúan la compleja interacción entre religión política y expresión personal mediante el uso de tecnologías de escaneo no invasivas. Los expertos pueden ver las capas debajo de la superficie superior sin dañar las pinturas. La nariz perdida de la Esfinge. Entre los monumentos más famosos de Egipto se encuentra la Gran Esfinge de Giza, una enorme estatua con cuerpo de león y cabeza humana. Sin embargo, cualquiera que haya visto fotografías de él se dará cuenta de que a la cara le falta la nariz. Muchas leyendas rodean cómo se perdió esta nariz. Una historia culpa a los soldados de Napoleón, afirmando que lo dispararon con un cañón a finales del siglo XVIII. Sin embargo, los bocetos de la Esfinge, de mucho antes de la época de Napoleón, ya la representan sin nariz. Los relatos históricos apuntan a un hombre llamado Muhammad Saim al-Dahar, una figura religiosa del siglo XIV, que pudo haber desfigurado la Esfinge porque creía que los lugareños adoraban la estatua y le ofrecían regalos durante épocas de sequía o inundaciones. Algunos dicen que este acto de iconoclasia realizado para desalentar lo que él consideraba idolatría fue castigado con la ejecución. Si bien los detalles precisos son confusos, parece probable que la nariz desapareciera mucho antes de la guerra moderna. También está el factor de la erosión natural. La Esfinge ha resistido el viento, las tormentas de arena y las cambiantes condiciones del desierto durante miles de años. Partes de su cuerpo muestran signos de desgaste constante, y la cara hecha de capas de piedra caliza de diferente dureza
es especialmente vulnerable. Por lo tanto, es posible que la nariz haya sufrido una combinación de daño humano y deterioro natural, dejando la estatua con su apariencia actual. En una visión más amplia, la nariz faltante resalta cómo incluso las reliquias más emblemáticas pueden verse moldeadas por eventos históricos y procesos climáticos. Las antigüedades de Egipto se han enfrentado al vandalismo, el robo y las amenazas ambientales durante milenios. El templo gemelo de Kom Ombo para Sobek y Horus, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Asuán, en la orilla oriental del Nilo, se encuentra Kom Ombo, un templo único que rompe con la norma. Mientras que muchos templos en el antiguo Egipto estaban dedicados a una sola deidad o a un pequeño panteón, Kom Ombo destaca por su diseño perfectamente simétrico, honrando a dos dioses en igual medida. La mitad sur está dedicada a Sobek, el dios cocodrilo, asociado con el poder, la fertilidad y el Nilo. La mitad norte pertenece a Horus el Viejo, el dios, con cabeza de halcón de la realeza y la protección celestial. Los arqueólogos suelen destacar el diseño reflejado de Kom Ombo. Los pasillos, las salas hipóstilas, los santuarios e incluso las puertas son dobles, lo que sugiere que cada grupo de fieles tenía su propio espacio paralelo para el ritual. Esta elección arquitectónica hace de Kom Ombo un testimonio fascinante de las creencias egipcias sobre el equilibrio, la naturaleza temible de los cocodrilos por un lado y el poder protector del halcón por el otro. Juntos simbolizan la interacción del caos y el orden, el peligro y la seguridad. Los grabados en las paredes del templo representan a los emperadores romanos haciendo ofrendas a los dioses egipcios, lo que indica la longevidad y adaptación del sitio bajo el dominio griego y romano. Los paneles jeroglíficos muestran conjuntos de instrumentos médicos que insinúan una función más allá del culto. Kom Ombo pudo haber servido como centro de curación. Cerca de allí los arqueólogos han descubierto momias de cocodrilos de varios tamaños, lo que añade otra capa de significado religioso. Estos restos sugieren que los cocodrilos vivos podrían haber sido venerados en el templo, luego momificados y guardados en capillas especiales al morir. Aunque inicialmente se construyó durante el período ptolemaico, aproximadamente en el siglo II a.C., Kom Ombo sufrió ampliaciones y renovaciones bajo gobernantes posteriores. Su ubicación a lo largo de un recodo del Nilo lo hacía accesible para los viajeros que se dirigían entre Nubia y el Alto Egipto. Hoy en día, Kom Ombo sigue siendo un sitio turístico popular que atrae a visitantes que vienen a ver este santuario de doble propósito y a resolver, o al menos reflexionar, la tensión poética entre los dos dioses que gobernaban diferentes partes de la vida. Un obispo del siglo XVII y un feto escondido. No todos los descubrimientos inesperados provienen de Egipto o Mesoamérica. En Suecia, un hallazgo impactante surgió del ataúd del obispo Peter Winstrup, quien murió en 1679. Sus restos ya eran notables porque estaban momificados de forma natural. Mantenido en un ambiente estable. En la catedral de Lund, el cuerpo de Winstrup mostró un deterioro mínimo. Pero cuando los investigadores realizaron imágenes modernas en 2015, encontraron algo más dentro del ataúd: los diminutos restos de un feto escondidos debajo de sus piernas. El análisis de ADN indicó que el feto probablemente estaba relacionado con Winstrup, tal vez un nieto. Parece que el niño que pudo haber muerto antes, o poco después de nacer, fue entregado al obispo para su entierro, posiblemente mucho después de que lo enterraran por primera vez. Colocar ahí un bebé no bautizado en tierra consagrada podría haber sido mal visto en ese momento, por lo que los restos del bebé se ocultaron dentro del ataúd del obispo con la esperanza de asegurar un santo entierro. Este macabro detalle ilumina las luchas emocionales de las familias en siglos anteriores y completa nuestra visión de la costumbre histórica de los entierros. El propio ataúd reveló otras ideas. Winstrup se colocó sobre un lecho de lúpulo, hierbas, conocidas por sus cualidades secantes y conservantes. A diferencia de la momificación egipcia, que incluía la extracción de órganos y tratamientos con natrón. El cuerpo de Winstrup sobrevivió gracias al microclima estable y al material que se secaba naturalmente. Los estudios determinaron que padecía diversas dolencias, entre ellas una probable tuberculosis.
Si bien la práctica de enterrar un feto secreto junto a un clérigo prominente sigue siendo poco común, este detalle oculto nos recuerda que los ritos funerarios en diferentes lugares y épocas reflejan una profunda preocupación por las necesidades tanto espirituales como emocionales. El ataúd del obispo proporciona una lente inesperada sobre cómo las familias navegaron por las reglas religiosas y la tragedia personal. También subraya que los descubrimientos de restos humanos, ya sean del antiguo Egipto o de la Europa del siglo XVII, pueden provocar debates culturales y éticos sobre cómo interpretamos el pasado. Yusíkovs a menudo ignoraba la pirámide de Saqqara. Puede que el nombre Yusíkov no resuene como Keops o Ramsés, pero este faraón de principios de la B dinastía jugó un papel crucial en la configuración del futuro religioso de Egipto. Su complejo piramidal en Saqqara, ubicado no lejos de la legendaria pirámide escalonada de Djoser, refleja un período en el que el culto solar cobró nuevo impulso. Aunque más pequeña que sus predecesoras, de la Kípro dinastía, la pirámide de Yusíkov sirvió como marcador de estructuras de poder cambiantes y énfasis teológico. La pirámide de Yusíkov, que data aproximadamente del año de 1490 d.C., mide solo unos 49 metros. La erosión y el desmantelamiento de piedras exteriores para futuros proyectos de construcción lo han dejado en un estado bastante decrépito. Sin embargo, el diseño del sitio aún ofrece indicios de su época de gloria. Curiosamente, el templo mortuorio está situado en el lado sur, en lugar del habitual este, lo que algunos historiadores interpretan como un guiño único a la alineación solar o un cambio en las prácticas de culto. Las esculturas en relieve, encontradas en el recinto, muestran la devoción del rey a Ra, el principal dios solar de Heliópolis, lo que refuerza la narrativa de que la B dinastía acentuó el culto solar incluso más que épocas anteriores. El complejo de Yusíkov incluye una calzada y un templo fragmentario en el valle, características estándar de los complejos reales del reino antiguo. Sin embargo, es escasa la evidencia de los toques finales, lo que posiblemente sugiera que el rey murió antes de que todo estuviera terminado. Es posible que el sitio también haya sido utilizado o modificado durante dinastías posteriores. Los bloques reutilizados a veces llevan inscripciones de gobernantes sucesivos que adaptaron antiguos monumentos a nuevos propósitos. Aunque eclipsada por las enormes tumbas de Giza, la pirámide de Yusíkov subraya la diversidad de las prácticas funerarias del Imperio Antiguo. Muestra que la realeza no siempre siguió el mismo molde, especialmente cuando surgieron nuevas ideas religiosas. Los arqueólogos que han trabajado allí enfatizan cómo cada dinastía egipcia revisó sitios anteriores construyendo capas de historia que complican nuestra capacidad de ver un método único para construir o decorar pirámides. Gracias por ver otro episodio. Mientras esté aquí, asegúrese de hacer clic en el video en su pantalla para obtener más contenido de calidad.